Como cada semana, el amigo Jorge Bernardes ya está desde su casa, desde su cueva, desde la Bernardes Cueva, donde tiene su Alfred y sus brebajes y sus trajes de látex que se pone a la noche para salir a competir a la gente que no sabe de cine. Él va ahí. Che, hablando de eso, ¿qué haces, Jorge? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿sabes que me se ve mucho, Jorge? No ¿Con sé si qué? lo viste. Seguro que a Miguel le va a encantar. Si no lo vio, le va a encantar. A ver. Queda un único blockbuster en la Tierra. Sobre la faz de la Sí. Tierra hay un único blockbuster y está organizando pijamas parties, ¿viste? ¿Lo viste eso? Sí, lo Vi. pero no me metí a ver cómo es la organización de los... No, es hermoso cómo está armado el local todo. Y dije, ¿no será que por ahí ahora sale con una plataforma de streaming? Se asocia a alguna de las... Porque, por ejemplo, de las grandes señales vos tenés... Ahora viene Disney Plus. Ya la tenés. Tenés Netflix, que está ya instaladísimo en la cultura popular, que es lo más grosso Sí. de todo, qué sé yo, que está ahí, qué sé yo. Vienen las otras a competir todo. Digo, por ahí viene otra a disputar el terreno. Digo, es todo un universo. Sí, Pero bueno, seguramente. me recebé. Te cebaste. Bien. Total. Jorge, hoy vamos a hablar de documentales, ¿no es cierto? Agarré algunos documentales que andan dando vuelta y me pareció que podíamos volver al mundo del documental para recomendar uno muy clásico y otros más populares que la gente está viendo. ¿Te parece? Dale, de una. Empecemos por el más importante de todos, que es el clásico. Se encuentra en YouTube, por decir una palabra, pero también está en algunas plataformas un poco más complejas, que es In the Heart of Darkness, en el corazón de las tinieblas, del apocalipsis de un cineasta, sería el subtítulo, que está filmado por la mujer de Francis Ford Coppola. Eleanor Coppola, mientras su marido se dedicaba a tratar de filmar Apocalipsis Now, ella registró todo y se hizo su documental sobre la filmación de Apocalipsis Now. Eso que estamos viendo es el tráiler, pero además es la presentación de algo que fue Francis Ford Coppola presentando Apocalipsis Now en Cannes, cuando compitió, y dijo: esta no es una película sobre la guerra de Vietnam, esta película fue la guerra de Vietnam. Porque le pasó de todo, desde elegir a Harvey Keitel como protagonista y echarlo a la semana porque no le gustaba la intensidad que le ponía el personaje, y contratar otro protagonista como Martin Sheen, que sabés lo que lleva en una producción de ese tamaño hacer ese cambio en medio de todo, hasta un tifón que arrasó Filipinas, que es donde se filmó la película, hasta que los helicópteros que usaron para las escenas de acción en un momento dado desaparecieron, y la gente del gobierno filipino, que era un dictador bastante bravo en esa época, le dijo: no, porque los estamos usando para reprimir un grupo comunista que nos apareció en un sector del país. Se los traemos mañana. O sea, está registrado. Sí. se usaban como ficción a una hora y después para reprimir. Se usaba en serio en otra. Bueno, esto pasó en un documental histórico argentino. Bueno, no es un documental, es la película sobre los fusilamientos en León Suárez, Operación Masacre, que usaron uniformes militares en serio para filmar esa represión, y después los dejaban en los cuarteles donde se usaban durante el día, digamos. Esto era porque había una conexión ahí que un día vamos a contar, porque es una historia digna de contarse, la de Operación Masacre. Pero volvamos a Apocalipsis Now, que es un proyecto que Coppola venía acariciando desde mucho tiempo atrás a empezar a filmarlo. El director de esto iba a ser George Lucas. ¿En serio? Sí, era un guión de Francis Ford Coppola y John Milius, que habían ganado el Oscar por el guión de Patton, y habían preparado este guión sobre Vietnam. Y el director iba a ser Lucas. Bueno, en el medio de todo esto pasó lo de la Guerra de las Galaxias, y Coppola dijo: bueno, basta, lo hago yo. Es una versión libre de un cuento de Joseph Conrad, un polaco que escribía en inglés, y que además alguna vez lo quiso hacer Orson Welles, y había hecho toda la preparación de la producción, todo, y se lo rechazaron porque era carísimo, ¿no?
y no lo pudo hacer. Así que es una historia digna de contarse, la de El corazón de las tinieblas. Aparece Brando cuando llega a la filmación, un Brando que no le había dicho nada a Coppola y se apareció pelado y gordísimo. Brando, como todo el mundo sabe, no estudiaba nunca las letras de lo que tenía que decir, así que se las tuvieron que arreglar para ponerle papeles, cartones en la oscuridad, y que él iba recitando a la medida que Coppola lo fue filmando. Le pagó millones de dólares para hacer la participación, o sea, cobró un montón de guita por muy poco tiempo y Coppola se las tuvo que arreglar como pudo para hacer ese momento tremendo. La película le quedó buenísima y el documental es apasionante porque lo ves a Coppola en acción y lo ves a Coppola básicamente convertirse él mismo en el Kurtz que interpretaba a Brando, porque enloqueció. Se volvió como una especie de dictador, ¿no? Ya era una cosa insoportable. Y todo el mundo siguiéndolo, ¿viste? La pasó muy mal en el rodaje, ¿no? Aparte, cambió bastante la esencia del personaje, digo, se escondía de verdad. No, peor lo pasó a la esposa, que esto no está contado en el documental, pero está contado en el libro, sobre todo, que donde a Coppola no tuvo mejor idea que llevar a su amante a la filmación, mientras la esposa filmaba el documental. Así que además estaban divorciando. Un sorete. ¿Y el documental lo deja bien parado? ¿Y el documental lo deja bien parado o lo deja tipo como aprovecha el documental para decir, mire sorete, yo estoy fijando la película de verga y el tipo viene con la mano? Porro. No, Eleanor se comportó bastante bien y se dedicó nada más a mostrar que un director de cine puede enloquecerse y ser absolutamente insoportable. Están todos locos en la filmación. Dennis Hopper absolutamente drogado. Está Lawrence Fishburne, que era un pibe, que era uno de los que iba en la lancha, ¿te acordás? Acompañando a Willard, a Martin Sheen. A Martin Sheen le da un ataque cardíaco en el medio de la filmación. También tiene que parar. Pero más mufiada esa película no puede estar. Se despertó un día con el cabello canoso, Martin Sheen, para que te des cuenta la tensión que había en esa filmación. Escuchame una cosa, vos sabés que esta es una de mis películas favoritas. De la historia, es hipnótica, es tremenda, es muy espectacular. Y parte de esa cosa caótica que pasó en el set, creo que está reflejada en la película. Es medio, el final, es medio opresiva, ¿no? Lo termina escribiendo sobre la hora, porque no sabía cómo terminarla. Pasó. Sí, cambiamos toda la configuración de las cosas. Bueno, un documental apasionante, búsquenlo, The Heart of Darkness. Si les gustó Apocalipsis Now, les va a gustar ver cómo se filmó esa película y el caos creativo que había en ese set de filmación. ¿Vemos otra? Pasemos a otra que esta es más nueva, esta está en una plataforma más popular de todas, podría decirse, se llama Fear City, Ciudad del Miedo, y el subtítulo es como Nueva York terminó con la mafia. Podemos decir Netflix, ¿eh? Podemos decir Netflix. Con toda confianza podemos decir Netflix. Mirá que está en la pantalla incluso. El asunto es que son 3 capítulos de 1 hora cada uno, más o menos, donde se cuenta la historia de algo que seguramente ustedes escucharon mucho si les gustan las películas de gángster, que es la ley Rico. Viste que ahí dice, vamos a aplicarles la ley Rico a tal... Bueno, la ley Rico fue una cosa inventada en una de las grandes universidades norteamericanas. Un profesor se puso a estudiar por qué no avanzaban las investigaciones sobre el crimen organizado en los Estados Unidos. Y empezó a ver, claro, que el FBI y la policía, todos iban siempre por, digamos, la clase baja de la mafia y nunca podían subir en la investigación. La ley Rico es ni más ni menos que tomar varios delitos y hacerlos jugar de manera tal que si vos encontrás un grupo de gente asociado para llevar adelante tal delito y demostrás que es para hacer algo que beneficia a alguien más arriba, ya ahí tenés una conformación jurídica como para iniciar un juicio que pueda llegar hasta los jefes, digamos. Ok. En algún momento de la historia de la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York se había puesto
bien pesada y era manejada casi por 5 familias de la mafia muy importantes. El FBI empezó a echar mano a esta creación jurídica y entonces empezaron a ponerle micrófonos a todo el mundo. A poner micrófonos para investigarlo, para meter gente en los sindicatos. Los primeros 2 capítulos están dedicados específicamente a mostrarte cómo los iban filmando y los iban grabando a todos y cómo fueron armando las causas. El documental por un momento se pierde un poco y parece que fuera un panegírico de Rudolph Giuliani, porque justamente era el jefe de los fiscales de esa época y eso fue lo que después lo catapultó a ser el jefe de gobierno de la ciudad de Nueva York. Pero también hay una cosa que se les escapa y es interesante de ver, y es que en el fondo el fin de la mafia tuvo que ver con una explosión inmobiliaria, que la ciudad de Nueva York, para crecer inmobiliariamente, tuvo que terminar con el armado mafioso. La mafia se había metido en todos los sindicatos de servicios de la ciudad. Y eso les impedía avanzar en la construcción de varias de las torres que tenían planeadas. Todo esto está contado en el documental, está muy bien contado. Me parece que es un dato interesante de ver cómo fue que se acabó toda una etapa del crimen organizado, por lo menos entre los 70 y fines de los 80, que es cuando empezaron a caer todos y todos empezaron a cantar y a soplar, claro, porque ahí fue cuando toda la clase intermedia de la mafia dijo, bueno, si voy a caer yo, porque caiga mi jefe, si es el que más plata se lleva, digamos. Ahora, veo que está producida por los productores de Don't Fuck With Cats, No te metas con los gatos, que es un documental espectacular, y veo cómo está hecho, y ya veo que el nivel de realización es tremendo. Te va a encantar porque están las grabaciones, aparecen ex mafiosos hablando, ¿eh? Aparece Rudolph Giuliani, aparecen los tipos que se pasaban horas sentados en una camioneta escuchando, tipos ordenando matar a cual, a tal, y qué sé yo, pero que tenían que esperar para que sucedieran las cosas y después armar las causas judiciales. La verdad que si te gusta el tema de mafia, te gusta el tema policial y te gusta cómo hacer un documental así en términos históricos, vale la pena porque está muy bien, está muy divertido y te llevas una enseñanza, es por ahí, digamos. Vamos a hacer uno más por una cuestión de tiempo. ¿Uno más? Hablamos de documentales, hablamos de un clásico que es El corazón de las tinieblas, documental de la ex mujer, ¿se separaron? Sí, se separaron. Obviamente. Se separaron. De Francis Ford Coppola sobre el tortuoso rodaje de Apocalypse Now. Un dato que me decía acá un escuchante, que Brando en el rodaje de Superman no se acordaba la letra y le pegaron el guión en el bebé con el que actuaba, tipo, para que pueda leerla. Y es un Padrino también pasaba lo mismo. En el pecho le sostenía de Robert Duvall. Robert Duvall se pegaba el texto en el pecho. Entonces decían, y Coppola, que quedó medio caliente con su laburo como que creo que en alguna vez declaró como que cuando decían, qué interpretación, decía, estaba leyendo. Sí, bueno. Pero bueno, igual es impresionante. Mirá, fíjate lo que terminó haciendo en el final de Apocalipsis Now, ¿no? Sí, estaba leyendo. ¿Qué, vos te enteraste que estaba leyendo? Miguel también lee las efemérides blasfemas y no le sale igual que el padrino. ¿Te parece que terminemos? Terminemos con Walter Mercado, que es el más raro. Perdón, se puede sumar, no sé si tiene buena conexión o no, se puede sumar Victoria Garabal. A ver, me dejo el audio a ver si se escucha bien. Bien, se ve perfecto. Con audio, sí. Victoria, que ya vio el documental de Walter Mercado, así que puede aportarnos data. A ver, arranca Jorge. A ver, Walter Mercado era un actor puertorriqueño que trabajaba en teleteatros, más o menos, ahí tenía un personaje medio raro, y que un día, un poco por casualidad, lo invitan a que haga la promoción de uno de los teleteatros que estaba haciendo, a un canal de ahí puertorriqueño, y en lugar de ir como actor simple que va a hacer su chivo, medio que se disfrazó de hindú, se puso una capa, pareció medio raro y aparte de hablar del teatro del que tenía que hablar, empezó a hablar sobre los signos.
Así como que él sabía de signos y qué sé yo, un poco una especie de turco así, pero más divertido. Y el presentador se quedó medio fascinado con lo que vio y la gente respondió muy bien. Y en cuanto terminó el bloque, el productor le dijo: tenés que volver la semana que viene. Muy Tinelli, le vio la beta, le vio la pastita. Le vio la pasta, dijo: vení, haz esto que estabas haciendo. Y a partir de ahí, Walter Mercado empezó un camino de pitonizo, por decirlo de alguna manera. Ahí lo ves con sus capas, un vestuario extravagante. A mí me hizo acordar, mientras lo veía, a Clem, a nuestro crítico de arte. ¿Te acordás que tenía aquel programa tan extravagante que le disparaba a la pantalla? Y que era una especie de Clem, si quiere, pero mucho más popular, porque le hablaba a la gente de los signos. Mucho amor era su latinillo, el eslogan, claro. Y en realidad nunca vaticinaba nada, siempre decía más o menos lo mismo. Eran todos mensajes de buena onda, era como una especie de autoayuda, pero escondida detrás de este personaje extravagante y que se saludaba con todo el mundo y que un día saltó de la televisión puertorriqueña a la televisión norteamericana, a los canales latinos, por supuesto. Y empezó a hacer un exitazo en Miami y abarcó toda la tierra. ¿Vos sabés que acá no nos llegó? Acá tuvo una participación en el programa de Susana Jiménez que aparece en el documental, por otro lado. Sí. Tuvo un éxito tremendo en Brasil. Toda Centroamérica fue como un gran personaje y durante 10 años hizo su programa, presentándose así, con sus capas, con el humo, con los invitados extravagantes que tenía. Y con esa cosa de uno podría decir asexuada, pero como que todo el mundo suponía que era gay, pero son esos personajes a los que nadie les pregunta qué es. Era otra época, por otro lado, así que él tampoco nunca dio... También esa necesidad como de que la gente, digo, cuando sospechás que no es heterosexual, diga que es, ¿no? Cuando fue víctima de algunos humoristas. Claro, obvio. Era un personaje cantado para tenerlo como un personaje de un programa, pongamos un programa tipo Gasalla, que podría haber hecho también una personificación de él. Pero se las arregló para estar 10 años en el pico total de la fama, hasta que, como suele pasar con estos personajes, firmó algo que no tenía que firmar. Él tenía como un secretario, una mano derecha que le manejaba todo, y un día le llevó unos papeles donde le hizo firmar que este hombre se apropiaba de toda la marca Walter Mercado, de todo el mundo. Y todo lo que se hacía en todos lados lo cobraba este pibe. ¿Es un spoiler o esto ya está de toque? Está en toque, se ve. Vicky, ¿vos ya lo conocías a Walter Mercado? No está Vicky tampoco. Vicky. Bueno, se me corta todo. No importa, olvídate, no pasa nada. Te lo cuentan porque en realidad lo que arranca un poco el documental es que Walter Mercado estaba desaparecido. La gente no sabía qué había pasado durante 10 años, no se sabía qué había pasado. Bueno, lo que había pasado, y lo van contando de a poco, como este personaje productor de Entre las Sombras se fue apropiando de todo, y en un momento dado, claro, si para qué iba a hacer las cosas, bueno, se guardó. Finalmente tuvo su reivindicación, no vamos a contar nada. El documental es muy interesante. Yo creo que tiene... ¿sabés qué le diría a Susie Q, la columnista de género, que lo vea? Porque hay mucho para estudiar desde ese punto de vista en el documental. Muchos puertorriqueños, mucha gente del ambiente contando lo representada que se sentía por ese personaje extravagante que era Walter Mercado. Increíble. La onda era, si él puede ser así, yo puedo ser como quiera. Claro, que, o sea, en definitiva...
En definitiva, ese es el mejor mensaje que se puede dejar. Lo que pasa es que a veces ser el pionero de esas corrientes implica ser el foco de las burlas. Totalmente. O condensar como esa violencia a lo diferente, que bueno, también tenemos un tipo de crianza, un tipo de social que todo lo que llama mucho la atención, que se sale de la norma, entre comillas, lo vemos con ojos burlones y qué sé yo, pues nos incomoda, digamos. El documental te fascina. En un momento dado vos empezás a ver y decís, ¿esto qué estoy viendo? Y a medida que vas entrando en el personaje y te van contando la historia y que vas viendo todo lo que le pasó, terminás un poco encandilado, fascinado por eso. Decís, mirá, y la verdad es que es muy simpático de ver y terminás muy a favor de Walter Mercado cuando termina el documental. Así que, bueno... el tercer documental, entonces, para todos los gustos, un clásico de una de las películas más importantes, uno sobre la mafia para los que nos interesa, y uno sobre un personaje que rompió paradigmas y llama mucha atención con reivindicación de Walter Mercado. Gracias, @JB etiqueta negra, Jorge Bernardes, subjetiva.com si quieren leer un poco más a fondo las críticas de Jorge, y si quieren comprar alguno de sus libros, tiene libros sobre el fin del periodismo, sobre las aventuras de Perón en la Tierra, sobre lo que es ser cómico, en fin. Gracias, Jorge. Un poquito de todo. Gracias, chicos, los veo. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Y Suerte. Vamos a una tanda derecho y ya venimos con el final del programa.